Hola, yo soy Adriana Chávez. Y yo, Tatiana Zamboni. Somos estudiantes de primer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional de la Maestría en Docencia de la Estamos trabajando en la línea de Educación, Matemática y Diversidad del grupo EduMates. El grupo al cual pertenecemos ha estudiado temáticas relacionadas con la evaluación en el aula, currículo versus escenarios de aprendizaje desde una perspectiva de la matemática crítica, también el papel de los escenarios de aprendizaje como una forma de inclusión en la clase de matemáticas y recientemente está interesado en abordar la relación entre democracia y educación matemática. El grupo EduMates está conformado por las profesoras Gloria García, Claudia Salazar, María Rosa González y Nora Rojas de la Universidad Pedagógica Nacional y por los profesores Gabriel Mancera, Francisco Camel y Julio Romero de la Universidad. Para comenzar a puntualizar, ya hemos dicho algo importantísimo. ¿Qué es eso de la educación matemática crítica? Bueno, es una de las corrientes de las teorías socioculturales. En estas, desde lo que define Lerman, se tiene la concepción de que el conocimiento matemático es un proceso social y cultural. Se pueden destacar algunas corrientes. Una de ellas es la etnomatemática, liderada por Umberto de Ambrosio, en la que se estudia la cultura en grupos específicos. Un segundo enfoque es la corriente de enculturación matemática de Bishop, que trata sobre la forma y los medios para transmitir la cultura matemática. Otra corriente es la asociada a la educación matemática realista de Hans Freuding. Un cuarto enfoque es la corriente de educación matemática crítica, liderada por Ole Skidmore. En este enfoque interesan los estudiantes y su contexto. Surge a través del desarrollo de los objetos de estudio en el campo investigativo de la didáctica de la matemática y respondiendo a preguntas como ¿qué es la educación matemática? ¿Cuáles son sus propósitos y cuáles son sus efectos en la sociedad, las escuelas, los niños y profesores? No solo desde los aportes de la educación matemática en la sociedad, sino de la influencia de esta en la educación. A continuación les presentamos la búsqueda de bibliografía realizada en torno a dos grandes temáticas que son de interés de estudio en nuestro trabajo de grado, la relación entre democracia y educación matemática y la modelación desde la perspectiva sociocrítica. En el trabajo de grado estamos interesadas en responder a la siguiente pregunta. ¿Es la modelación matemática desde una perspectiva sociocrítica una forma de mediación para desarrollar competencias democráticas en los ciudadanos? Para esto, trabajaremos con un proyecto institucional del Instituto Pedagógico Nacional que responderá a la pregunta ¿cuál es el peso adecuado de tu manita para mantener una columna sana y postura adecuada? El objetivo fundamental es generar un ambiente de aprendizaje interdisciplinar en el que los estudiantes de un curso, a través del trabajo realizado no solo desde las matemáticas, sino también desde la salud, puedan participar y tomar posturas frente a los resultados obtenidos en pro de un beneficio propio y de comunidad. Hemos buscado información para el trabajo de grado en diferentes fuentes, principalmente en bases de datos, repositorios y revistas relacionadas con la educación matemática. De igual manera, encontramos comunidades que se especializan en las temáticas de nuestro interés. En la base de datos de ANED, en el buscador general, al poner la palabra educación matemática crítica, salieron 4 artículos que se relacionan con los constructos del trabajo de grado. En esos artículos se hace una revisión de la educación matemática y su relación con la crítica, a partir de los aportes realizados de investigadores del campo de la didáctica de las matemáticas, como por ejemplo que una de las finalidades de la educación matemática es la formación crítica de los ciudadanos y también la importancia del contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al introducir la frase modelación matemática, nos aparecen 3 artículos, uno de ellos publicado en la revista Números y una tesis doctoral de Ana Teresa Antequera. De forma general, los documentos encontrados dejan ver las consecuencias de implementar la modelación en el aula, buscando no solo trabajar en matemáticas, sino también de forma interdisciplinar, mostrando las implicaciones de trabajar alrededor de problemas cotidianos y cómo se tiene el objetivo de generar valores de justicia, cooperación, negociación y convivencia democrática desde las matemáticas. Al poner en buscador de las bases de datos de ALNED las palabras democracia y matemáticas, se obtienen solo 2 artículos de revistas. Estos son: ¿existen lazos entre democracia y matemáticas? Los autores son Denis Almeida y José María Chamoso. Se encuentra en la revista 1 en el ejemplar número 28. De otro lado, el artículo titulado Enseñar matemáticas es hacer democracia, de Pacheco y Fernández, que es un boletín de la Sociedad Española
de matemática aplicada. La base de datos de ALNET también tiene la posibilidad de hacer la búsqueda de documentos por autores. Entonces, al poner el nombre de Paola Valero, aparecen dos artículos relacionados con la educación matemática y exclusión, donde se plantea cómo a partir de unas prácticas educativas excluyen a los estudiantes de la educación matemática y por tanto no se da una educación para todos, o sea, no es democrática. Lo anterior nos ayuda a justificar el por qué como docentes de matemáticas buscar formas para incluir a todos los estudiantes, por ejemplo, por medio del trabajo alrededor de proyectos que tengan en cuenta el contexto de estos. En el caso de nuestro trabajo de grado, un contexto institucional. Ya hemos terminado la búsqueda en la base de datos de ALNET. Ahora buscaremos bibliografía en el repositorio FUNES, que es una fuente de investigación específicamente en educación matemática de la Universidad de los Andes. La búsqueda que hicimos fue en la parte de explorar por, dando la opción término clave. Entonces aparecen 14 términos principales. Nosotros nos interesamos por los siguientes: aula, alumno, aprendizaje, otras nociones de educación matemática, investigación e innovación en educación matemática. Al buscar en el término clave aula y la opción normas socioculturales, aparece un artículo de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática sobre educación matemática crítica en la escuela, de Sofía Alves y Luisa Miranda, publicado en el 2008. Si la búsqueda la hacemos con el término clave alumno y la opción diversidad y después aspectos socioeconómicos, encontramos una comunicación llamada conocer el contexto de los estudiantes, una alternativa indispensable para la formulación de proyectos bajo un enfoque crítico, de los profesores de la Universidad Distrital Zaida Ángel y Francisco Camelo. En esta se resalta la importancia de preguntarse quiénes son los estudiantes que tenemos en el aula. En el mismo término clave alumnos, pero la opción procesos cognitivos y la opción modelización, encontramos cerca de 45 publicaciones, entre artículos de revista, comunicación de eventos, capítulos de libros. Solo les contaremos las dos que consideramos principales. La primera publicación es una memoria de un taller realizado en el 9º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, cuyo nombre fue Trabajo en equipos en el aula de matemáticas y lineamientos curriculares, un matrimonio feliz, de los profesores de la Universidad Distrital, Gabriel Mancera y Francisco Camelo. El otro artículo está publicado en la revista EMA, pero es del autor Ole Scott Moss. Este trata sobre escenarios de aprendizaje y es importante para nosotras porque en el colegio de IPN, para trabajar en el proyecto Colina Sana, hay que montar un escenario de investigación que, según este autor, se llama escenario crítico de interdisciplinariedad. No podemos dejar de mencionar que en este repositorio hay artículos fundamentales que pueden aportar a escribir y formular nuestro trabajo de grado, de la maestría que está focalizado en la conexión entre democracia y educación matemática, pero excede el contenido de este video nombrarlos todos, así que para finalizar, si la búsqueda se hace en el término clave investigación e innovación en educación matemática y vamos a la opción paradigmas de investigación y después a crítico, encontramos principalmente dos publicaciones. En segundo lugar está un artículo de Scott Moss de 1999 que se llama Hacia una filosofía de la educación matemática crítica, pero dejemos que sea el mismo autor quien nos cuente de qué trata el libro. Soy profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. En el libro trato de evidenciar que la educación matemática requiere especial atención porque no se trata solo de buscar cómo hacer una educación matemática para todos, sino también de pensar cómo ofrecer una educación matemática que permita a los ciudadanos ser parte activa de una sociedad democrática. Doy parámetros para relacionar la democracia con la educación matemática, defino lo que desde la perspectiva sociocrítica es que un sujeto sea democrático y crítico, evidenciando la importancia de las matemáticas en la realidad social. En mi paso por la escuela me di cuenta y se los dejo como reflexión final que algo andaba mal en la manera como la educación matemática silenciaba y suprimía a las personas. Por último tenemos los capítulos del libro Educación Matemática Crítica, una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, de Paola Valero y Ole Scott Moss. Paola Valero es una reconocida investigadora colombo-danesa, destacada por toda su producción intelectual en la línea de educación de la matemática crítica.
Actualmente coordina el doctorado en Tecnología, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Con ustedes, Paola. He trabajado en los últimos 6 años con la profesora Gloria García en investigaciones sobre la relación entre educación matemática y procesos de inclusión y exclusión en la sociedad. Y lo que tratamos de hacer es un análisis que nos muestre cómo la educación matemática está relacionada con procesos políticos. El libro contiene todo lo relacionado con la dimensión política de la educación matemática y por tanto con la democracia y sus características, entre ellas trabajo colectivo, transformación, deliberación, comprensión, y deja ver a manera de reflexión que dicha conexión no es clara, pero sí trascendental en el campo educativo. De otro lado, se encontró en Internet una red de modelación colombiana en educación matemática, que surge en el 2008, como una preocupación a factores de las matemáticas escolares y como respuesta a las necesidades que emergieron de los procesos investigativos desarrollados por el Grupo de Investigación, Educación Matemática e Historia de la Universidad de Antioquia, y que busca compartir experiencias, discutir e investigar en temas relativos a la modelación en educación matemática. Contiene información sobre publicaciones relacionadas con modelación. La mayoría de estas se pueden descargar. También tiene un apartado de contactos de investigadores relacionados con el tema, proyectos relacionados con los que se puede trabajar modelación matemática y enlaces de otras comunidades a las que les interesa la modelación en la educación matemática. Les presentamos a Johnny Milla, que nos contará sobre un proyecto relacionado con modelación. El nombre del proyecto es el proceso de modelación matemática en las aulas escolares del suroeste antioqueño. En la investigación se abordaron las siguientes cuestiones. Primero, ¿cuál es el papel que el proceso de modelización matemática tiene en la construcción de conceptos al interior del aula de clase en cuanto a instituciones educativas del suroeste antioqueño? Segundo, ¿cuáles son los elementos didácticos del proceso de modelación que permite al docente asumirlo de una manera crítica y reflexiva e implementando al interior del aula de clase? A manera de conclusión, podemos decir que nuestra principal fuente de información será el libro Educación Matemática Crítica, de Valero y Escumós, porque sus autores han dedicado su vida a la investigación de esta conexión de las matemáticas con la sociedad, de los fines de la educación matemática con la formación de valores democráticos que permitan transformación. Asimismo, en preocuparse y proponer soluciones para los estudiantes que han sido excluidos de la educación matemática por factores económicos, políticos, de conflicto, prácticas educativas, entre otros. De otro lado, con el constructo modelación en la educación matemática destacamos los trabajos de Barbosa, Basanesi y Villa, en relación con que han investigado el impacto de implementar como propuesta de enseñanza y aprendizaje el trabajar alrededor de proyectos en contextos o situaciones reales. Esto desde la perspectiva sociocrítica de la educación matemática, donde se ve la modelación no solo como el proceso que permite trabajar con matemáticas, sino como un proceso que se puede usar para generar ciudadanos democráticos que tomen decisiones y posturas a través de la participación y trabajo en equipo para un bien colectivo e individual. También porque la modelación matemática evidencia la interdisciplinariedad de las matemáticas, dejando ver su aplicabilidad y utilidad. Este es nuestro recorrido bibliográfico por el momento. Gracias por su atención. Todavía nos queda mucho por estudiar, pero bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado. Colorín colorado, este trabajo no ha terminado.